Mi primer amor rompió mi carta y me dijo que era demasiado fea para andar con él. ¿Y adivina quién ahora anda atrás de mí, rogando por un poco de mi atención? Me tardé 3 semanas enteras escribiendo esa carta para Dylan en segundo de prepa, eligiendo cada palabra como si fuera lo más importante del mundo. Cuando por fin me atreví a dársela, después de la clase de química, él la leyó ahí mismo, enfrente de todos sus amigos, y de inmediato se soltó riendo. ¿Neta crees esto ahorita? Levantó la carta para que todos la vieran. Vean esto, de verdad piensa que tiene chance conmigo. No solo la rompió a la mitad, la hizo pedacitos, como si le costara trabajo destruir algo tan pequeño. Sus amigos, por supuesto, grabaron todo. Igual y vuelve a intentarlo cuando no te veas así, me soltó, aventando los pedazos a mis pies. Esto es vergonzoso para los dos. Mientras todos se reían, yo recogí cada pedacito. Durante meses, Dylan no dejaba de molestarme. Pasaba por el pasillo y no perdía la oportunidad de soltarme comentarios. ¿Sigues esperando ese supercambio? ¿O ya escribiste otra cartita de amor hoy? Su novia Jenna se sentía la reina. Fingía ser amable y me regalaba muestras de maquillaje diciendo, a lo mejor esto te sirve. Me cambié de escuela en tercero de prepa. No fue por ellos. Mi familia se mudó. Pero no voy a mentir, me sentí liberada. 2 años después, entré a la universidad estatal y la verdad es que ya era otra persona. Empecé a correr, aprendí a cuidar mi piel, descubrí que me quedaba bien. Nada del otro mundo, pero ahora sí me gustaba cómo me veía. El primer día de economía ni te imaginas quién llegó. Dylan. Se sentó justo detrás de mí, sin reconocerme al principio. A la mitad de la clase, escuché que le susurraba a alguien. ¿Quién es la chava de enfrente? Su amigo le dijo mi nombre, y casi se le va el color del rostro. Cuando terminó la clase, me alcanzó casi corriendo. No puedo creer que seas tú. Te ves increíble. No tienes nada que ver con antes. Solo le di las gracias y seguí mi camino, pero Dylan no se rindió. De repente empezó a aparecer en todos lados, afuera de los dormitorios, en la biblioteca, en la cafetería. ¿Podemos hablar un rato? Es que era bien inmaduro antes. Yo ya cambié mucho. Me llevaba café, se ofrecía a cargarme los libros, hasta me apartaba lugar en el comedor. Sé que fui un idiota. Déjame demostrarte que ya no soy el mismo. La bronca era que yo, por dentro, todavía sentía algo por él. Por más que me doliera aceptarlo, que me buscara y me hiciera caso, era justo lo que soñaba en la prepa. Así que le fui dando entrada, despacito. Empezamos a estudiar juntos y resultó que, cuando no era un patán, Dylan podía ser hasta divertido y listo. Siempre terminaba pidiendo disculpas, como si eso lo arreglara todo. Era bien inseguro en ese entonces. Solo salí con Jenna porque era lo que todos esperaban. En serio, siempre fuiste interesante. Las cosas iban bien. Hasta que de repente, otros chicos comenzaron a fijarse en mí. Brandon, por ejemplo, de biología, me invitó a cenar. Y cuando le conté a Dylan, aunque fuera de paso, cambió completamente. Brandon, ese chavo es bien mujeriego. ¿De verdad te interesa salir con él? Le dije que no sabía todavía, pero empezó a ponerse raro, intenso. Después de todo lo que he hecho para buscarte, ¿y vas a salir con cualquier otro? Le recordé que no éramos nada. Él me salió con que, yo pensé que íbamos para allá. He estado haciendo todo esto. Y justo ahí me cayó el 20. Nada había cambiado. No le gustaba yo. Simplemente no soportaba que la chava que él había descartado ahora tuviera opciones. Al día siguiente, Brandon se sentó conmigo en el comedor y de la nada, Dylan llegó a interrumpirnos. «Hola, guapa», me dijo, aunque nunca antes me había hablado así. Todo el almuerzo estuvo encima de Brandon, inventando bromas internas y tocándome el brazo como si fuéramos súper cercanos. Al final Brandon se fue, y Dylan se quedó tan contento como si hubiera ganado algo. Estás mejor sin él. Ese solo quiere una cosa. Y así era con todos los que me buscaban. Dylan aparecía, se ponía posesivo, y después me sermoneaba. Es por tu bien. No sabes cómo son los hombres. Cuando le reclamé, se puso a la defensiva. Solo quiero cuidarte. Ellos no te valoran. Le pregunté si él sí lo hacía, y me contestó. Obvio, soy el único que te conocía desde antes. Siempre me gustaste tal cual eras. Entonces le pedí que me dijera cómo era yo realmente. No supo qué responder. Solo repetía lo típico. Pues eres linda, inteligente, ya sabes. Puras vaguedades sin sentido. Entonces saqué mi celular y le enseñé algo. Una foto de los pedazos de la carta que guardé todos estos años, pegados con cinta para que se pudiera leer. No te gustaba quién era yo. Lo hiciste más que claro. Vi cómo se le puso la cara blanca, como si de verdad se hubiera desmayado por dentro. Miraba mi pantalla y la foto de esos papelitos pegados con tanto cuidado. Intentó decir algo, pero al principio no le salió la voz. Luego quiso reírse, pero fue una risa falsa que no pegaba para nada. Hasta levantó la mano como si fuera a tocarme, pero ni eso pudo. Cuando por fin habló, se le notaba la voz quebrada. Dijo que éramos unos niños, que todos hacen tonterías en la prepa, que ya no importa, pero se le cortaban las palabras de lo nervioso. Guardé el celular y agarré mi mochila. Le dije que ya me tenía que ir. Dijo mi nombre 2 veces mientras me alejaba, pero no volteé. Lo dejé ahí parado en el comedor, viendo cómo la gente seguía en lo suyo, sin detenerse. El camino de vuelta al dormitorio se sintió eterno, aunque no fueron más de 5 minutos. Me temblaban las manos cuando pasé mi tarjeta para entrar. Harper estaba sentada en su escritorio, con los audífonos puestos, escribiendo algo en su compu. Se los quitó en cuanto vio mi cara y ni dejé que cerrara la puerta antes de que me preguntara qué pasó. Me senté en la cama y le solté todo, lo de la carta en segundo de prepa, Dylan leyéndola en público y destruyéndola mientras sus amigos grababan, los meses de burlas, Jenna fingiendo que me quería ayudar con maquillaje, cambiarme de escuela, volver a encontrarme a Dylan en la universidad, sus apariciones casuales con café y disculpas,
cómo espantaba a los demás y se ponía mega posesivo. El momento en que le pedí que me describiera, y me di cuenta que no tenía ni idea de quién era yo, enseñarle la foto de la carta y verlo desmoronarse. Conforme le contaba, la cara de Harper cambió de preocupación a molestia. Terminó parada, caminando entre nuestras camas, enojadísima. Me dijo que todo era súper controlador y manipulador, nada romántico, que el hecho de que él no pudiera decirme realmente quién era yo, pero jurara que le importaba, solo demostraba que mentía. Me preguntó si estaba bien y, en ese momento, me di cuenta de que sí, que estaba mejor que nunca. Enseñarle esa foto me hizo sentir como si estuviera recuperando algo que él me había arrebatado. Ni siquiera había amanecido cuando mi celular empezó a vibrar. Eran muchísimos mensajes de Dylan. ¿Podemos hablar? No estás entendiendo bien las cosas. En serio me importas, por favor déjame explicarte. No le contesté nada. Solo los fui borrando uno tras otro. Siguieron llegando más mientras estaba en clases por la mañana. Entre economía y biología, el teléfono vibró 6 veces más. Perdón si te hice sentir mal. Todo se está yendo al carajo. Solo dame 5 minutos para hablar. Me importas mucho, neta. Tienes que creerme. Por favor, respóndeme. Ya mejor le puse silencio al celular y lo aventé a la mochila. Al salir de biología, todavía estaba medio desconcentrada cuando vi a Dylan ahí, recargado en la pared del edificio, como si me hubiera estado esperando. Se irguió en cuanto me vio y dio un paso adelante, pero yo seguí de largo sin hacerle caso. Escuché que dijo mi nombre, pero ni volteé. Solo seguí caminando. Igual pasó saliendo de psicología. Ahí estaba otra vez, afuera del edificio. Ahora quiso ir caminando junto a mí, hablándome rapidísimo que todo era un malentendido, que necesitaba explicarme. Le solté que no quería hablar y ya por fin me dejó en paz, pero sentía su mirada pegada en la espalda mientras me iba. Ya nada era igual. Antes, cuando lo veía en todos lados, hasta me sentía un poco especial, aunque supiera que no debía. Ahora todo era incómodo, como si por fin pudiera ver lo que realmente hacía y no lo que yo quería pensar. Al día siguiente, en laboratorio de biología, nos tocó trabajar con microscopios y nomás no podía poner atención. No lograba concentrarme en nada. Brandon era mi compañero ese semestre y se dio cuenta. Cuando terminamos me preguntó si todo estaba bien, con una buena onda que se sentía sincera, nada forzada. Le dije que tenía 1000 cosas en la cabeza, pero que podía con eso. Me dijo que si un día necesitaba platicar, ahí estaba para escucharme. Y empezó a contarme de sus experimentos fallidos para cocinar en el dormitorio. Que la semana pasada trató de hacer pasta y la quemó, aunque estaba en agua. Que su roomie ya no lo deja tocar la parrilla eléctrica porque 2 veces en el mes activó la alarma de humo. Que sobrevive con sándwiches y las cosas que le manda su mamá desde casa. Sin darme cuenta ya me estaba riendo por cómo contaba las cosas. Se reía de sí mismo sin vergüenza y hacía que todo pareciera chistoso, no incómodo. Nos quedamos como 20 minutos echando la plática afuera del edificio, hablando de clases, profesores y lo fea que está la comida del comedor. Todo se sentía ligero, normal, como platicar con alguien de verdad, sin presiones ni poses. Brandon justo estaba contando algo más cuando vi que Dylan venía directo hacia nosotros, cruzando el patio. En cuanto nos vio juntos, su cara cambió. Se veía frío, hasta duro. Se metió directo entre nosotros en la conversación y empezó a preguntarme sobre la tarea de economía que había que entregar la siguiente semana, súper específico con los ejercicios y leyendo el texto. Todo su lenguaje corporal era conmigo, dejando fuera a Brandon por completo, y hasta me tocó el brazo un par de veces, con ese gesto posesivo que me incomodaba muchísimo. Brandon notó la vibra al instante. Su sonrisa se volvió más cortés, distante. Dijo que tenía que irse porque ya iba tarde a clase y que le había dado gusto platicar conmigo. Antes de irse, sacó su celular y me pidió mi número, que deberíamos estudiar juntos para el examen de biología. Se lo pasé mientras Dylan nos veía mordiéndose la mandíbula. Brandon me dijo que luego me mandaba mensaje y se fue. Así que apenas se fue, Dylan se transformó. Se veía como si hubiera ganado. Empezó a decirme que seguro Brandon solo quería conmigo, que ese tipo de chavos nomás buscan una cosa. Le pregunté qué significaba ese tipo de chavos, y me soltó que son los que le tiran la onda a todas las chavas de sus clases. Yo le respondí que ni conocía a Brandon, y él solo me dijo que sabía cómo era ese tipo, que me estaba cuidando porque los hombres piensan diferente, y yo no lo veía. Me aguanté hasta que estuvimos solos en el comedor más tarde esa semana. Dylan me había estado mensajeando sin parar. Yo apenas le respondía y, la verdad, ni ganas, pero tampoco lo había mandado por un tubo. Cuando se sentó frente a mí para comer, bajé el tenedor y le pregunté sin rodeos por qué no soportaba que yo hablara con otros chavos si ni siquiera éramos novios. Se puso a la defensiva rapidísimo. Dijo que no quería controlarme, solo protegerme, que esos chavos no se preocupaban por mí como él. Le pregunté cómo sabía eso de ellos. Respondió que porque él era hombre y sabía cómo piensan los hombres. Le señalé que justo estaba describiendo cómo él se portaba, apareciendo donde sea que yo estuviera, queriendo decidir con quién hablaba, actuando como si tuviera derecho a mi tiempo y atención, y ni siquiera era capaz de decirme quién era yo realmente. Empezó a discutir, pero lo paré, y le pregunté otra vez si podía describirme, no cómo me veía ni cosas básicas como buena onda o inteligente, sino cosas netas de mi personalidad, mis intereses, lo que realmente me mueve. Abrió la boca, pero no dijo nada, y al final solo salió con que me gustaba correr. Le pregunté cómo sabía eso, y me dijo que porque yo se lo había contado. Le pregunté qué más, qué quería hacer después de la uni, qué libros leo,
¿Qué me hace reír? No supo responder más. Solo repetía que me estaba conociendo, que entre los dos estábamos construyendo algo. Le dije clarito que no era cierto, que él solo quería tener algo para sí, y eso era completamente distinto. En los días que siguieron, Dylan cambió de táctica. Ahora me preguntaba cosas de mí, como para intentar compensar, que qué tipo de películas me gustaban, qué hacía para divertirme, en qué quería especializarme. Pero sus preguntas eran rarísimas, como si estuviera llenando un formulario, no como alguien que de verdad quisiera conocerme. Preguntaba algo y ni siquiera escuchaba lo que decía antes de pasar al siguiente tema. Cuando mencioné que llevaba 2 años corriendo, se colgó en eso de inmediato, que él también corría, que deberíamos ir juntos algún día. Yo llevo meses corriendo en la pista del campus y jamás lo vi por ahí. Se lo dije y juró que él siempre sale bien temprano. Me preguntó mi ruta, cuánto suelo correr. Todo sonaba más a querer sacar información que a compartir algo conmigo. Y así con cada cosa. Dije que me late leer psicología, y de volada soltó que a él también siempre le había interesado. Le conté que me gustaba una cafetería que está fuera del campus, y él, como si nada, dijo que también era su lugar favorito. Cada vez que yo decía algo, buscaba la forma de hacerlo ver como si tuviéramos muchísimo en común, como si eso fuera suficiente para que fuéramos compatibles. Pero la verdad solo lograba que me enfadara. Ese viernes en la tarde, Harper llegó a nuestro dormitorio y me vio viendo la tarea, aunque realmente ni la estaba leyendo. Me preguntó si quería salir con ella a algo. Comentó que esa noche habría una junta del club de corredores y que sentía curiosidad por ver de qué iba. Yo ni siquiera sabía que a Harper le llamara la atención correr, pero me dijo que solo lo quería intentar y no se animaba a ir sola. La reunión era a las 6, cerca de la pista. Cuando llegamos, había unas 15 personas estirando y platicando en grupito. Un chavo con una tabla de clips se nos acercó y se presentó como Caleb. Era amable, pero de una manera tranquila y nada intensa, no como Dylan, que parecía forzarlo todo. Simplemente era buena onda. Nos preguntó si era nuestra primera vez y al decirle que sí, nos explicó cómo funcionaba el club, que había distintos grupos según el ritmo, varias opciones de distancia, y que cada quien avanzaba a su paso, sin presiones. Nos metimos al grupo de principiantes y nos tocó hacer una ruta de 5 kilómetros dentro del campus. Caleb se quedó con nosotros, haciendo la plática fácil y animando cuando alguien quería bajar el ritmo. Además, hasta contaba chistes que sí hacían reír. Nos preguntaba sobre la carrera, las clases, pero en buena onda, sin intensidad. Cuando terminamos, estaba cansada, pero con esa sensación chida de haber hecho ejercicio. Harper iba jadeando, pero traía una sonrisa. Caleb nos dijo que ojalá fuéramos la próxima semana, que el club se reunía 3 veces por semana y que cualquiera podía ir. Me sentí parte de algo completamente distinto a Dylan, a economía o a todo lo complicado de mi vida. A partir de ahí, no dejé de ir al club. Repetía los martes y jueves en la tarde y los sábados en la mañana. Harper fue como a la mitad de las veces. Después de unas semanas, ya me cambié al grupo intermedio. Fui haciendo amigos con personas que no tenían idea de mi vida en la prepa, ni sabían lo que había pasado con Dylan. Solo me conocían como la que estaba mejorando corriendo y que hacía malísimos chistes cuando parábamos por agua, la que llegaba a todas las prácticas y aplaudía cuando los demás iban logrando sus metas. Caleb y yo nos volvimos buenos amigos. Estudiaba ingeniería y decía que algún día quería correr un maratón. A veces corríamos juntos y platicábamos de cualquier cosa, clases, maestros, cosas raras del campus. Jamás me preguntó por mi vida amorosa ni hacía comentarios sobre mi físico. Simplemente me trataba como a una persona más que se cruzaba con él para correr. Con el tiempo, los del club me empezaron a invitar a otros planes. Sesiones de estudio en la biblioteca, noches de pizza en algún dormitorio, un grupo de WhatsApp donde mandaban memes y se quejaban de las tareas. Sentía que al fin estaba creando la experiencia universitaria que yo quería, que estaban conociendo a la verdadera yo, no a la que había cambiado desde la prepa. Nadie ahí sabía nada de la carta, ni del rechazo de Dylan, nada, solo era yo. 3 semanas después de que me uní al club, Dylan apareció. Yo estaba estirando con el grupo intermedio cuando lo vi llegar a la pista, vestido de corredor como si los tenis nuevos le acabaran de salir de la caja. En cuanto me vio, vino directo hacia mí. Dijo que decidió correr más en serio y que había escuchado del club. Caleb vino a saludarlo y a explicarle los diferentes grupos. Dylan dijo que se uniría al intermedio. Caleb le preguntó a qué ritmo corría normalmente, y Dylan mencionó una velocidad que yo sabía, por todo lo aprendido, que no era realista para él. Caleb le recomendó que mejor probara el grupo de principiantes para ir agarrando la onda, pero Dylan no quiso y se aferró al intermedio. Empezamos la ruta, que era de unos 8 kilómetros, y Dylan solo aguantó el paso el primer kilómetro. Luego comenzó a quedarse muy atrás. Se oía cómo respiraba pesadísimo, y para el segundo kilómetro ya iba al final. Caleb decidió acompañarlo y bajar el paso. Al tercer kilómetro, Dylan ya iba caminando. Terminó, pero se tardó casi 1 hora. Para cuando él llegó, todos los demás ya estábamos estirando, y él regresó con la cara roja y se veía fatal. Pero el siguiente martes volvió a llegar. Otra vez pasó igual. Era evidente que le costaba mucho trabajo, y que ni siquiera le gustaba correr, pero seguía presentándose. Después de la tercera sesión, uno de los del club que ya tenía tiempo ahí, me preguntó si Dylan estaba bien, que su actitud se veía medio obsesiva, y que era notorio que realmente no disfrutaba el club, pero aún así no dejaba de ir. No supe qué decir. Alguien más comentó que Dylan siempre se paraba cerca de mí durante los estiramientos y a la hora del agua, aunque casi ni hablábamos, y que me observaba más a mí que a su propio entrenamiento. La gente del club empezó a notar y todo otra vez se volvió incómodo, como si Dylan no hubiera encontrado mejor forma de meterse de nuevo en mi vida, aunque yo intentaba construir algo sin él.
Un martes después del club, una chava de mi clase de economía se me acercó mientras tomaba agua, Alicia. Habíamos hecho equipo una vez, pero fuera de eso casi ni hablábamos. Se veía nerviosa y me dijo que necesitaba contarme algo. Nos sentamos en las gradas y me explicó que fue a la misma prepa que Dylan y yo, pero tenía otro grupo de amigos. Se acordaba perfecto de la carta porque todos hablaron de eso muchísimo tiempo y hasta vio los videos que la gente subió. Alicia me preguntó si me sentía cómoda con que Dylan estuviera tanto tiempo cerca de mí últimamente. Me dijo que su comportamiento le parecía raro, que todo el tiempo me estaba observando en lugar de poner atención a su propia carrera. El tono de preocupación con el que me lo dijo hizo que todo me cayera el 20. Yo estaba tan enfocada en ver si Dylan de verdad había cambiado que ni siquiera me había detenido a pensar lo raras que eran sus actitudes ahora. Aparecer en todos lados, interrumpir mis pláticas, incluso meterse a un club que claramente ni le gustaba solo por estar cerca de mí. Nada de eso era normal, nada de eso estaba bien. Le agradecí a Alicia que se preocupara y le aseguré que yo me iba a encargar. Esa misma noche le mandé mensaje a Dylan para vernos en la biblioteca y le dije que teníamos que hablar. Él llegó con anticipación, con la cara como de que tenía esperanzas. Encontramos una sala de estudio vacía en el tercer piso. Dejé la puerta abierta y le dije que agradecía sus disculpas por lo de la prepa, que sí le creía que estaba arrepentido de lo que había hecho en ese entonces, pero su actitud ahora dejaba claro que en el fondo no había cambiado. Seguía tratándome como si fuera algo que le pertenecía, en vez de una persona con la que pudiera conectar. Me seguía por todo el campus, se metía en mis actividades aunque ni le gustaban, arruinaba mis pláticas con otros chavos, todo solo para estar cerca de mí. Yo ya necesitaba que me dejara en paz de verdad. El rostro de Dylan cambió de esperanzado a confundido, y luego a molesto en menos de 10 segundos. Dijo que yo estaba siendo injusta, que llevaba semanas portándose bien conmigo, trayéndome café, sentándose a estudiar a mi lado y pidiéndome perdón diario. Lo interrumpí y le contesté que una cosa era ser amable y otra, muy diferente, respetar los límites de alguien. Que meterse siempre en mi vida cuando yo ya le había pedido espacio no era ser bueno, era querer controlar. Se levantó tan rápido de la silla que la arrastró y dijo: "Te vas a arrepentir cuando veas lo que estás dejando ir. Los chavos como Brandon de verdad ni se preocupan por ti. Estás cometiendo un gran error". Agarró su mochila y salió. No azotó la puerta, pero se fue tan deprisa que escuché sus pasos alejándose por el pasillo durante un buen rato. Al día siguiente, al despertar, revisé mi cel y no tenía un solo mensaje suyo. Fui a mi clase de biología y tampoco estaba esperándome afuera. Bajé al comedor a la hora de la comida y ni en las mesas de alrededor lo vi. Al principio me sentí rara sin su presencia constante. Ya me había acostumbrado a encontrármelo en todos lados, pero después caí en cuenta que esa rareza, en realidad, era alivio. De pronto los hombros ya no los tenía tan tensos. Ya no estaba a la expectativa, buscando en cada salón si iba a aparecer. Como a las 2, Brandon me escribió para ver si quería acompañarlo por un café y repasar para el examen de biología. Acepté. Nos vimos en la cafetería de la esquina y pasamos varias horas repasando procesos celulares e inventando pruebas de práctica. Brandon se interesaba por lo que opinaba sobre los temas. Me dejaba hablar, no me interrumpía, ni intentaba demostrar que sabía más. Si me equivocaba en una respuesta, me ayudaba a entender, nunca a hacerme sentir tonta. Platicar con él se sentía fácil, natural, como cuando de verdad te interesa conocer a la otra persona. Un par de días después, Harper y yo estudiábamos en el cuarto. Ella hacía su tarea de química y yo repasaba un texto para psicología. De pronto tocaron y Harper fue a abrir. Era Dylan, parado en la puerta. Dijo: "Necesito hablar contigo". Harper se puso en el marco y le contestó que no estaba bien llegar sin avisar, que mejor se fuera. Dylan intentó asomarse para verme y empezó a decir que solo necesitaba 5 minutos, que yo estaba exagerando. Pero Harper se puso firme y le advirtió: "Si no te vas ahorita, le hablo a la Ra". Se quedó ahí un momento, como dudando, pero al final se dio la vuelta y se fue. Harper aseguró la puerta y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, y le agradecí. Se sentó otra vez en su escritorio y dijo: "Para eso estamos las roomies". Y sentí que sí lo decía de corazón, que sí me estaba cuidando. Al día siguiente fui a buscar a la Ra. Su nombre estaba pegado en el corcho junto a las escaleras, habitación 101. Toqué, me abrió y me preguntó si todo estaba bien. Le platiqué lo que estaba pasando con Dylan, cómo se aparecía, la atención que yo no quería, y que la noche anterior había ido al cuarto aun cuando ya le había pedido mantener su distancia. Le aclaré que no quería que él tuviera problemas, solo quería dejar un registro por si algo pasaba. La Rea lo tomó muy en serio, hizo notas en su libreta, y me dijo que lo agregaría al reporte de incidentes. Me recomendó avisarle de inmediato si él volvía a pasarse de la raya, que tenían reglas y sabían cómo actuar si era necesario. Saber que ahora tenía ese respaldo oficial me hizo sentir menos loca. Vi que una autoridad también pensaba que su comportamiento era un problema. Dylan ya no me escribió ni volvió a esperarme afuera de los salones, pero encontró otra forma de llamar la atención. En sus redes empezó a subir comentarios súper ambiguos sobre lo duro que era cuando nadie valoraba los sentimientos de verdad. Decía que dar una segunda oportunidad era exponerse a que la otra persona la desperdiciara, y que algunos solo valoran lo que tienen hasta que lo pierden. Unos compañeros de economía me buscaron para preguntar qué onda con él, si yo estaba bien. La neta, a la mayoría ni les contesté porque solo buscaban chisme, pero sí noté quienes genuinamente se preocupaban. Alicia me escribió para saber cómo andaba, y otra chava del grupo de estudio preguntó si Dylan me estaba molestando. Eso me ayudó a distinguir quién sí quería apoyar y quién nomás quería estar en el mitote. Brandon y yo empezamos a vernos más seguido para estudiar. En esas 2 semanas íbamos juntos a la biblioteca o a la cafetería de 3 a 4 veces por semana.
Él estudia ciencias ambientales y me contó que le gustaría trabajar en conservación, tal vez en un parque nacional o en una ONG ecológica. Se nota que le apasiona el tema cada vez que platica de eso. Me preguntó qué me gustaría a mí y le solté que pensaba seguir con psicología, quizá trabajar como consejera y ayudar a la gente a comprender sus relaciones y reconocer patrones dañinos. Brandon me dijo que tenía mucho sentido, que en biología se notaba que analizaba bien y que explicar cosas difíciles se me daba. Me sentí bien bonito de que viera mis intereses y habilidades, y no solo mi apariencia. Un jueves, en el club de corredores, Caleb comentó que un grupo planeaba meterse a una carrera 5K en unas 3 semanas, y me preguntó si quería unirme. Tener un objetivo claro me emocionó. Era justo lo que necesitaba, enfocarme en algo completamente distinto a Dylan o cualquier asunto de relaciones. Solo yo, el reto y mejorar. Me inscribí esa misma noche y empecé a entrenar más en serio. Agregué una sesión más a la semana y subí el ritmo. Noté que al correr mi cabeza se despejaba y todos los problemas desaparecían. Solo estaban mis pasos y mi respiración. 2 días después, Dylan apareció en la pista mientras entrenábamos en grupo. Esta vez no se puso a correr, solo se quedó junto a la reja, observando. Sentí nervios, pero me concentré en mi entrenamiento. Caleb lo notó y sin dramas, reorganizó la ronda para que yo quedara rodeada por los demás corredores, como protegiéndome. Siempre se mantuvo cerca, lo suficiente para que no me sintiera sola, pero sin que se notara. Cuando terminamos, Dylan ya no estaba. Le agradecí mucho a Caleb lo que hizo, aunque nunca mencionó nada. 2 días después, Brandon me escribió para invitarme a cenar fuera del campus el viernes. No a estudiar, solo a cenar. Me quedé viendo el mensaje un buen rato, hasta que Harper me quitó el teléfono y lo leyó. Me obligó a decirle que sí en ese momento, antes de que me pusiera a pensar demasiado. Llegó el viernes y me cambié de ropa 3 veces, hasta que por fin me quedé con unos jeans y un suéter, que Harper dijo que me hacía verme como yo misma. Brandon pasó por mí afuera del dormitorio a las 6. Caminamos hacia un restaurancito italiano que estaba como a 10 minutos del campus, con mesas pequeñas, manteles de cuadros rojos, velas y botellas de vino. Él me abrió la puerta y nos sentamos junto a la ventana. El menú tenía como 20 opciones de pasta y yo no me podía decidir, así que Brandon propuso que cada quien pidiera algo diferente y compartiéramos. Terminamos ordenando ravioles de champiñón y pollo a la parmesana. Me preguntó qué había leído últimamente y le conté de un libro de psicología sobre estilos de apego que encontré. Resulta que sí sabía de lo que hablaba. Empezó a hacerme preguntas sobre los distintos tipos y si yo creía que las personas podían cambiar sus patrones. Platicamos más de 1 hora solo de eso. Después me contó de un documental que vio sobre cómo el plástico está acabando con los corales en los océanos. Su expresión cambió por completo hablando de ese tema. Se emocionó y usaba las manos para explicarme todo. Me encantó verlo así, por eso le seguía preguntando más. Cuando trajeron la comida, seguimos platicando mientras probábamos de los 2 platos. Brandon me hizo reír con una anécdota de su roomie, que quiso calentar pescado en el microondas del dormitorio y terminó activando la alarma de incendios. También hablamos de música, de a qué conciertos hemos ido, de nuestras familias y de cómo fue crecer en diferentes partes del estado, de los profes buena onda y las clases que se nos hicieron más difíciles. Nunca mencionó nada sobre mi apariencia, ni tampoco me trató como si fuera un trofeo. Platicaba conmigo porque de verdad le interesaba conocerme. Nos quedamos hasta que empezaron a cerrar el restaurante y regresamos caminando al campus, despacito. Me preguntó si quería repetirlo y apenas iba a terminar la pregunta cuando ya le estaba diciendo que sí. 3 días después, regresé a la cafetería del campus a estudiar entre clases. Como siempre pedí mi latte de vainilla y volteé a buscar dónde sentarme. Fue ahí cuando vi a Jenna, la novia de Dylan en la prepa, sola junto a la ventana con un libro. Nuestras miradas se cruzaron y las dos nos quedamos paralizadas. Por un segundo pensé en salirme, pero ella se levantó y se acercó. Se le veían las manos temblorosas. Me preguntó si podíamos hablar un momento. La verdad, no me daban ganas, pero algo en su cara me hizo decirle que sí. Nos sentamos apartadas en la esquina. Comenzó a disculparse. Dijo que últimamente había pensado mucho en cómo me trató en la prepa, que en ese entonces tenía 1000 inseguridades y se dejó llevar por Dylan porque creía que así tenía que ser, aunque sabía que estaba mal, y aún así no tuvo el valor de frenar las cosas. No le dije nada, solo dejé que continuara. Me contó que después de que ella y Dylan terminaron en 3er año, se fue enterando de cómo él trataba a otras chavas, de cómo se burlaba de ellas con sus amigos, las usaba para llamar la atención y luego las dejaba. Dijo que se dio cuenta de que ese era su patrón, que en realidad ninguna de nosotras era el problema, sino que él necesitaba sentirse poderoso. Me dijo que de verdad lo sentía y que entendía si yo no podía perdonarla. Le contesté que le agradecía haberme dicho todo eso. No nos abrazamos ni nos volvimos amigas ni nada por el estilo, pero sí sentí que algo se alivianó, como si el peso que tenía encima ya no se sintiera tan fuerte. Regresando a mi dormitorio después de esa plática, todo me hizo sentido. La crueldad de Dylan nunca fue porque yo tuviera algo mal, sino por cómo él era con los demás. Él necesitaba hacer menos a la gente nada más para sentirse mejor que todos. Aquello de romper la carta, las burlas, las bromas, nada tuvo que ver conmigo ni con que yo no valiera. Era pura maldad de su parte. Me pasé años preguntándome qué tenía de malo y por qué no era suficiente, pero la realidad es que yo
yo no tenía nada malo. Una chava de segundo año que se atreve a escribir una carta de amor es valiente, no ridícula. El problema siempre fue Dylan. Él era el que escogía lastimar en vez de ser bueno. Entenderlo me hizo sentir como si pudiera respirar mejor, como si el pecho se me desatorara. El lunes, en economía, Harris anunció un proyecto en equipo que valía el 20% de la calificación. Teníamos que analizar tendencias económicas locales y presentar conclusiones. Ella armó los equipos al azar, leyendo la lista de nombres. Me tocó en el mismo equipo que Dylan, junto con Alicia y otros 2 chavos que casi ni conocía. Al escuchar nuestros nombres juntos, Dylan volteó a verme y yo solo puse cara neutral. Saliendo de clase, nos juntamos todo el equipo en la biblioteca para organizar el trabajo. Llevé mi libreta y la laptop, enfocada en repartir las tareas de investigación. Dylan seguido me buscaba la mirada y sugería que nos viéramos aparte para trabajar juntos, pero yo siempre regresaba la conversación al grupo, diciendo que podíamos hacer todo en línea y que no era necesario vernos extra. Alicia me apoyó y dijo que mejor nos coordináramos todos por correo. Los otros 2 nada más querían hacer su parte. Repartimos el trabajo parejo, pusimos fechas límites para cada sección y acordamos la siguiente reunión para la próxima semana. Dylan quiso alcanzarme después, pero me fui con Alicia. La segunda reunión fue en una sala de estudio del 3er piso. Todos llevamos nuestra investigación. Comenzamos a armar las diapositivas de la presentación, y de pronto Dylan comentó que yo había cambiado mucho desde la prepa, que me veía más segura, como si fuera un gran halago. Alicia ni siquiera volteó a verlo, y solo dijo que a lo mejor yo no había cambiado tanto. Más bien él por fin estaba poniendo atención. Los otros 2 compañeros nomás se quedaron callados y agacharon la cabeza. Dylan se puso rojo y ya no dijo nada en el resto de la junta. Terminamos de organizar los datos y asignamos quién presentaría cada parte. Todo fue bastante profesional y directo, sin mayores problemas. Esta vez fue Dylan quien se fue primero. Brandon y yo seguimos viéndonos durante las semanas siguientes. Salimos a cenar un par de veces a diferentes lugares. Tomábamos café casi diario entre clases. Fuimos al cine un fin de semana. Y también hubo varias sesiones de estudio donde sí le entrábamos a la tarea. Era algo constante. Me escribía cuando decía que lo haría. Siempre llegaba puntual. Me ponía atención de verdad cuando hablábamos y sus preguntas me demostraban que realmente estaba presente. Me sorprendía encontrándome pensando en él cuando no estábamos juntos, esperando con ganas volver a verlo. Una noche, estando en la biblioteca, decidí contarle todo sobre Dylan, lo de la prepa, la carta y todo lo que había pasado ese semestre. Me escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando terminé, me preguntó qué necesitaba de él, si debía hacer algo diferente o estar más al pendiente de algo. Le dije que solo quería que siguiera siendo él mismo. Sonrió y me dijo, eso está fácil, porque me gusta ser yo mismo cuando estoy contigo. El día de la carrera de 5K llegó un sábado temprano de noviembre, y como hacía frío, me puse mayones y camiseta de manga larga. El grupo del club de corredores se reunió en la línea de salida a las 7 de la mañana, y éramos como 50 personas. Hice estiramientos con todos y traté de no obsesionarme con mis tiempos. Harper llegó justo antes de que comenzara la carrera. Llevó café para después y se quedó cerca de la meta. Cuando dieron el disparo de salida, me enfoqué en encontrar mi ritmo, no salir demasiado rápido y mantenerme constante. La ruta daba una vuelta por el campus y rodeaba el parque de al lado. En total eran 5 kilómetros. Me sentía fuerte. Ya en el segundo kilómetro rebasé a varios. Apreté el paso en el tercero, y cuando crucé la meta chequé el reloj. 28 minutos con 15 segundos. Mi mejor tiempo hasta ahorita. Harper me echó porras y me pasó agua. Buscando a la gente, vi a Brandon. Había hecho un cartel enorme con mi nombre y había dibujado zapatitos de correr en las orillas. Se levantó temprano en sábado nomás para ir a apoyarme. Cuando terminaron todos, el club se juntó. Caleb llevó donas y nos sentamos en el pasto a platicar sobre los tiempos y cómo estuvo la ruta. Todos se felicitaban y ya estaban armando planes para la siguiente carrera. Me quedé viendo a esos amigos que he hecho. A Brandon ahí a mi lado, a Harper riéndose con otros del club. Eso sí era apoyo de verdad. Gente que se presentaba, que celebraba contigo, sin dramas ni mañas. Puro cariño de verdad. El lunes en la tarde mi cel vibró y vi un mensaje de Dylan. Casi ni lo abría, pero al final la curiosidad pudo más. Resulta que había visto fotos de la carrera en redes. Alguien del club subió una donde salíamos Brandon y yo. Dylan me escribió un mensaje larguísimo diciendo que se alegraba por mis avances, que quería que supiera que él siempre iba a preocuparse por mí, que esperaba que siguiéramos en contacto y que tal vez algún día yo entendería sus razones. Toda la vibra era como si no quisiera soltar el control, como si necesitara que yo supiera que seguía ahí, pensando en mí. Lo leí 2 veces y no sentí nada. Cero enojo, cero tristeza, ni duda, pura claridad. Él seguía queriendo controlar la historia. Todavía quería tener poder sobre mí. Así que fui a ajustes y bloqueé su número. Luego también lo bloqueé en todas mis redes. Instagram, Facebook, Snapchat, en todo. Eliminé el mensaje sin contestar. 1 hora después llegó Harper al dormitorio. Le conté lo que había hecho y literal me chocó los 5. Lo celebramos con nieve del comedor y pusimos ese reality horrible que nos encanta. Me dijo que estaba orgullosa de cómo resolví todo con Dylan, que ver cómo ponía límites la hizo reflexionar sobre los suyos y las veces que ha dejado que la gente pase encima de ellos por no querer incomodar. Dijo que la inspiré a atreverse a decir que no. Nos quedamos platicando horas de relaciones y amistad, sobre descubrir quién queremos ser y cómo la uni es justo para encontrarte, no para perderte por complacer a alguien más. La presentación del proyecto de economía fue el jueves de esa semana.
Ensayamos 2 veces. Todos sabíamos nuestro pedazo y al final nos quedó increíble. Los datos eran sólidos y las diapositivas quedaban claras. El profe Harris preguntó cosas y las contestamos bien. Como equipo nos sacamos una. Al terminar la clase, Dylan me alcanzó en el pasillo. Me pidió si podíamos hablar a solas. Preferí quedarme ahí, donde seguía pasando gente. Me dijo que entendía que ahora estaba con Brandon y que lo aceptaba, pero que esperaba que algún día pudiéramos ser amigos porque había historia y no quería perderme por completo. Lo miré de frente y le solté que no quería una amistad con él y que necesitaba que respetara mis límites de aquí en adelante, sin más mensajes, ni intentar hablar, ni nada. Empezó a decir algo, pero simplemente me fui. No volteé, no dudé. Lo dejé ahí parado y fui directo a buscar a Brandon para comer, que ya estaba afuera del comedor esperándome justo como quedamos. Cuando me vio, sonrió y luego me preguntó si todo estaba bien. Le platiqué que ya había puesto límites finales con Dylan y él solo asintió, diciéndome que le daba gusto que yo hiciera lo que tuviera que hacer. Pedimos nuestra comida y nos sentamos en una mesa junto a las ventanas. La conversación fluyó como siempre entre nosotros, fácil, natural. En los días siguientes noté algo raro. Dylan ya no estaba fuera de mis clases, ni me lo topaba en la cafetería cuando me iban a estudiar. No me escribía, ni se acercaba en los pasillos. Esa sombra que cargué por semanas en el campus, de repente se había esfumado. Ahora podía caminar tranquila a clase sin andarlo buscando entre la gente, o estudiar en la biblioteca sin preocuparme a qué hora se iban a aparecer. El alivio era tan real que hasta se sentía en el cuerpo, como si por fin pudiera soltar el aire después de meses aguantando la respiración. Me di cuenta de cuánta energía gastaba solo en manejar sus reacciones y evitar problemas, y ahora esa energía había regresado a mí. Mis calificaciones mejoraron, dormía mejor y me reía más con mis amigos. Brandon y yo nos vimos una tarde después de su laboratorio de biología. Dimos una vuelta por el campus y en algún momento me preguntó si quería hablar sobre lo nuestro, es decir, la relación. Le agradecí que fuera directo y no dejara las cosas al aire. Nos sentamos en una banca cerca del centro estudiantil y me confesó que de verdad disfrutaba pasar tiempo conmigo. Quería saber si yo sentía igual. Le dije que sí, claro. Me preguntó si quería ser exclusiva, o sea, si quería que ya fuéramos pareja formal, y le contesté que sí, sin pensarlo. Se le iluminó la cara y me tomó de la mano. La charla fue honesta y natural para los dos. Nadie presionaba ni exigía nada, ni actuaba como si tuviera derecho a mi tiempo. Simplemente los dos queríamos lo mismo. Brandon mencionó que le gustaba que antes de ser pareja fuimos amigos. Decía que realmente sentía conocerme, no solo saber cómo me veía o imaginar lo que quisiera de mí, y para mí eso significó todo. Días después, mientras estudiaba para mi examen de psicología en la biblioteca, con todos mis apuntes regados por la mesa y repasando teorías sobre relaciones, mi cabeza se fue a otro lado y empecé a pensar en esa carta que le escribí a Dylan en segundo año. Recordé perfectamente cómo pasé horas sentada eligiendo cada palabra, poniendo todo mi deseo y vulnerabilidad en esas hojas, imaginando que cuando él la leyera sentiría algo por mí. Pero en lugar de eso, la rompió frente a todos y, por si fuera poco, meses después me estuvo echando carrilla por eso. Antes ese recuerdo me retorcía el estómago, pero ahí, entre los libros, algo cambió. Sentí gratitud. Pensé que si Dylan me hubiera hecho caso en ese momento y hubiera salido conmigo en la prepa, seguramente habría desperdiciado años de mi vida con alguien que nunca supo valorar quién era yo. Habría aceptado migajas, solo porque no conocía nada mejor. Su rechazo, por cruel que haya sido, terminó salvándome. Aprendí exactamente lo que no quiero. Ahora sé lo que sí busco, y eso lo tengo con Brandon. Esa misma noche, Harper llegó al cuarto bien emocionada porque había visto un volante de la uni sobre un taller de relaciones sanas y límites, y me preguntó si la acompañaba. Le dije que sí, pensando que igual hasta me servía, y la verdad estuvo muy bien el taller. La consejera habló de cómo identificar actitudes peligrosas en una relación, cosas como el bombardeo de amor, la posesividad o la manipulación disfrazada de cariño. No podía dejar de pensar en cómo Dylan hacía exactamente todo eso. También nos explicó la importancia de poner límites y expresar lo que queremos con claridad. Harper tomó notas y luego platicamos de eso. Me contó que antes dejaba que la gente se pasara de lanza solo por no querer hacer un drama. Yo le dije que a mí me había pasado igual. Las dos nos juramos que de ahora en adelante diríamos no, sin miedo cuando algo no nos pareciera. Lo que viví con Dylan fue doloroso, pero me dejó clarísimo lo que no quiero de ninguna relación. También me ayudó a identificar lo que sí. En economía, Alicia y yo empezamos a llevarnos más. Nos llevábamos bien cuando nos tocó hacer equipo, pero ahora ya platicábamos en serio entre clases. Un día me invitó a cenar con su grupito fuera de la uni, y acepté. Ahí conocí a como 6 de sus amigos, todos bien alivianados, y la pasamos súper bien hablando de las materias y de la vida universitaria. Empezar a hacer nuevas amistades me hizo sentir que la universidad no era tan chiquita, y ya no me preocupaba tanto toparme con Dylan, porque ahora tenía mis propios planes. Una de esas noches cenando, Alicia mencionó que Dylan andaba detrás de otra chava de su dormitorio y que se la pasaba todo el tiempo con ella. Según lo que contaba, ese cuate estaba igual que conmigo al principio, intenso, pegado a ella, súper atento de más. Escuchar eso solo confirmó lo que yo ya intuía. El interés de Dylan nunca fue realmente por mí, sino por la idea de no poder obtener lo que quería. Cualquier chava que le hiciera caso le habría dado exactamente igual. Una semana después, Brandon fue a estudiar conmigo a mi cuarto, y justo Harper también andaba por ahí. Tenía muchas ganas de que por fin se conocieran y convivieran bien, no solo cruzarse en el pasillo. Se llevaron excelente desde el primer momento. Harper hizo un comentario sobre mi letra fea, y Brandon aprovechó para contar que una vez no entendió nada de unos apuntes que le hice. Luego entre los dos se pusieron de acuerdo para burlarse de mí, pero buena onda, sin mala intención.
Pedimos pizza y estudiamos los tres juntos, cada quien ayudando a los otros en materias diferentes. Cuando Brandon se fue, Harper me dijo que le había caído de maravilla, que se veía como alguien de verdad, no de esos que solo aparentan buena onda para sacar provecho, que lo aprobaba. Y la verdad, eso me hizo sentir mucho más tranquila de lo que esperaba. Después de eso, me regresaron el examen parcial de psicología con una enorme A en la esquina. La maestra me escribió que mi ensayo sobre dinámica interpersonal le había parecido muy bueno, que si ya había pensado en estudiar consejería o terapia. Me quedé leyendo su nota una y otra vez en el centro estudiantil, pensando que, aunque lo de Dylan fue terrible, terminó por despertar en mí un interés mucho más profundo por la psicología. Ahora entendía mejor cómo se comportan las personas, veía patrones, motivos. Y es que a veces, las lecciones más importantes llegan por las peores experiencias, aunque uno no las quiera. Por otro lado, estaba yendo al club de atletismo 2 veces por semana, y ya era parte del grupo. Un día, Caleb anunció que organizarían una salida de fin de semana para correr en un sendero a 1 hora de aquí, con paisajes increíbles, subida y bajada, distintos niveles. Levanté la mano y dije que me apuntaba en corto. Brandon no corre, pero le conté y me apoyó cañón. Me ayudó a empacar, se aseguró de que llevara todo lo necesario y hasta me llevó en la mañana al punto de reunión. El sendero estaba padrísimo, entre los árboles y subiendo montañas. Me pegué al grupo intermedio. Las piernas y el pecho me ardían, pero me sentía increíblemente fuerte. Caleb corrió conmigo y me dijo que había mejorado muchísimo, que ya me veía corriendo más recio y aguantando más. Ese orgullo era completamente mío. No tenía que ver con la aprobación de nadie más, mucho menos con Dylan. Días después, mientras caminaba por el campus, vi a Dylan con la nueva chava. Iban juntos, y él estaba igual que antes conmigo, muy cerca, tocándola mucho, hablando de más, y ella como que halagada, pero a la vez incómoda, perdida con tanta intensidad. Por un momento pensé en advertirle, decirle todo lo que yo había notado, pero preferí no hacerlo. Ella tendría que descubrirlo sola, igual que yo. Solo esperé que abriera los ojos mucho antes que yo los abrí. Un tiempo después, mientras Brandon y yo estudiábamos en la biblioteca, me preguntó que por qué. Si al principio le dije que no, después acepté salir con él. Me quedé pensando antes de contestar. Le respondí con total honestidad que necesitaba tiempo para distinguir entre alguien que solo quería tenerme y alguien que de verdad deseaba conocerme. Sentía que para Dylan yo era como un trofeo, alguien que quería controlar. En cambio, Brandon realmente buscaba entender quién era yo. Me costó un rato darme cuenta de esa diferencia. Brandon me dijo que le daba gusto que me hubiera tomado ese tiempo, porque ahora teníamos claro lo que queríamos. No estábamos juntos por costumbre, ni porque alguno se aferrara demasiado. Era porque nos gustábamos de verdad y compartíamos lo que esperábamos en una relación. Esa certeza se sentía 1000 veces mejor que cualquier muestra exagerada de amor o persecución. 2 días después, Harper llegó a mi cuarto con el celular en la mano como si fuera una bomba. Un chavo de su clase de química la había invitado a salir por un café, y no tenía idea de qué responderle. Nos sentamos en mi cama y le platiqué las diferencias que notaba entre Brandon y Dylan. Brandon llegaba cuando decía que iba a llegar. Me ponía atención cuando yo hablaba, en vez de solo esperar su turno. Preguntaba por las cosas que me importaban, y luego se acordaba de lo que le decía. Cuando quería tiempo para estudiar o salir con amigas, él jamás me hacía sentir mal. Nunca trató de controlar con quién salía o lo que hacía. Harper asintió y comentó que eso sonaba súper básico, pero que a veces se sentía raro encontrarlo. Al final decidió decirle sí a la cita. Me emocioné mucho por ella, igual que cuando ella se alegró por mí al empezar a salir con Brandon. El semestre avanzó y de repente me di cuenta de que llevaba casi una semana sin pensar en Dylan. Cuando escuché su nombre en mi clase de economía, ya no sentí esa ansiedad de antes. No había enojo, ni tristeza, ni dudas sobre qué habría pasado si todo hubiera sido diferente. Solo era alguien de quien aprendí exactamente lo que no quería en una relación. Y aunque en su momento fue doloroso, esa lección valió la pena. Cuando llegaron los finales, el ambiente en la uni estaba de locos. La biblioteca estaba a reventar con estudiantes estresados, llenos de libros y vasos vacíos de café. Brandon y yo apartamos un salón de estudio en el 3er piso y nos la pasamos preguntándonos cosas de nuestras materias. A él le preocupaba un examen súper pesado de ciencias ambientales, con temas de manejo de ecosistemas y políticas de conservación, pero aún bajo presión no dejaba de ser divertido ni atento. Hacía chistes como que se iba a ir a vivir al bosque si reprobaba y me llevaba botanas cuando ya llevaba horas estudiando. Me di cuenta de cómo manejaba el estrés y agradecí que nunca descargara su mal humor en nadie. Siempre era él mismo, aunque todo se complicara. Mi final de psicología estaba programado para el penúltimo día de exámenes. Llegué tranquila, más preparada que nunca. Preguntaron de todo sobre comportamiento humano, relaciones, procesos cognitivos y desarrollo, pero ya lo manejaba bien, no solo por el libro sino por lo vivido. Entregué el examen sintiéndome muy segura. Ese semestre, que había iniciado con el regreso de Dylan, terminó conmigo más fuerte y más consciente de mi valor. Ahora estaba rodeada de gente que realmente veía quién era yo, no solo lo que podía ofrecerles. Hasta los momentos de duda me dejaron lecciones sobre detectar focos rojos y confiar en mi intuición. El último día de clases, Alicia y yo nos fuimos a la cafetería de la uni para celebrar que sobrevivimos a los exámenes finales. Ella pidió un latte super fancy y yo, mi café negro de siempre. Platicamos sobre los planes para las vacaciones y las materias del próximo semestre. De pronto me soltó casi en secreto que Dylan se había dado de baja de economía y cambió todas sus clases a línea para la primavera, que ya no estaba a gusto en el campus. Sentí muchas cosas, pero, más que nada, alivio. Tener más distancia entre nosotros me pareció perfecto. Un día antes de salir de vacaciones, Brandon y yo nos dimos regalitos. Nada caro,
solo detalles que mostraban que sí nos ponemos atención. Él me regaló un libro de mi autora favorita que alguna vez le dije que quería leer, y yo le di un mapa de rutas de áreas de conservación cerca de la escuela para explorar juntos después. Acordamos mandarnos mensajes y videollamadas mientras no estuviéramos juntos. El abrazo de despedida duró un poquito más, pero fue de "nos vamos a extrañar", no fue triste. Mi mamá pasó por mí, y apenas me vio, me dijo que me notaba distinta. No por fuera, sino más tranquila y en paz. Paramos a comer y terminé contándole todo sobre Dylan. La carta, la prepa, la uni, cómo fue todo, y luego le platiqué de Brandon. Me escuchó y me hizo preguntas que me hicieron sentir acompañada. Al final, me dijo que estaba orgullosa de cómo resolví todo con tanta claridad. Eso me llegó mucho más de lo que ella se imagina. Durante las vacaciones, mientras desempacaba mi cuarto de cuando era niña, encontré el sobre donde guardé por años los pedazos de la carta pegados con cinta. Lo saqué y leí lo que escribí en la prepa. Se sentía como si otra persona hubiera escrito eso, alguien lleno de esperanza. Sentí ternura por la niña que tuvo el valor de escribir esa carta, aunque no saliera bien, pero ya no me daba pena. Esas palabras le pertenecían a alguien que yo solía ser, y ahora era otra persona. Bajé los pedazos a la cocina y los tiré a la basura. Mi mamá lo vio, no preguntó nada, solo me apretó el hombro al pasar. Brandon y yo seguimos mensajeándonos diario en vacaciones. Me mandaba fotos de los adornos navideños de su familia y se quejaba de que su hermanita le robaba el teléfono. Yo le enviaba fotos de los intentos medio fallidos de galletas con mi mamá y le contaba de los libros que estaba leyendo. Hicimos un montón de planes para el próximo semestre. ¿Dónde comer? ¿Por dónde caminar cuando ya hiciera mejor clima? La distancia se sentía ligera porque confiábamos y hablábamos de todo sin rollos. Aprendí que las relaciones sanas no necesitan drama para emocionar ni tanta intensidad para sentirse bien. Pueden ser tranquilas y seguras, y aún así te hacen sonreír cada vez que recibes un mensaje. Harper me marcó por videollamada desde la casa de su familia en Año Nuevo. Me contó que su cita para tomar café había salido increíble y desde entonces no había dejado de hablar con el chavo, todos los días. Ya hasta planeaban verse de nuevo en cuanto volvieran al campus. Y aunque estaba nerviosa, también se le notaba ilusionada. Ese tipo de nervio bonito porque de verdad quieres que salga bien. Le recomendé hacerle caso a su intuición y que se fijara en cómo se sentía al estar con él. Nos reímos al darnos cuenta de que las dos empezamos el semestre solteras y estresadas, y lo estábamos terminando con nuevas relaciones prometedoras y amistades mucho más fuertes. Ella dijo, eso es mucho mejor que cualquier propósito de año nuevo. Durante el resto de las vacaciones me la pasé metida investigando programas de psicología y leyendo sobre distintas áreas de consejería. Todo lo que viví con Dylan me abrió los ojos. Es bien fácil ignorar las señales de alerta cuando te aferras a alguien. Ahora yo quería ayudar a otras personas a reconocer esos patrones antes de salir lastimadas. Hice una lista de las materias para la carrera y me puse a planear mi horario para primavera. En la oficina de orientación tenían información de posgrados y guardé varios enlaces para checar con calma. Mi mamá me cachó investigando en la mesa y me preguntó qué estaba haciendo. Le expliqué mi interés por ayudar a otros en sus relaciones y me dijo que tenía todo el sentido, con lo mucho que había aprendido este año. Me recordó que a veces las peores experiencias son las que más te enseñan. Sentí alivio y emoción de por fin saber hacia dónde quiero ir, en vez de solo tomar clases a lo loco. Brandon me mandó una foto de un proyecto de conservación donde estuvo su familia, y yo le pasé fotos de los libros de psicología que andaba leyendo. Nos emocionaba tener metas que sí nos importaran y poder contar con alguien que te eche porras. La última semana de vacaciones pasó volando y, de pronto, ya estaba empacando para volver al campus. Antes de irme, mi mamá me abrazó y me dijo que estaba orgullosa por la persona en la que me estaba convirtiendo. Me sentía lista para el semestre de primavera, muy diferente a cómo llegué en otoño. Brandon pasó por mí al dormitorio un día después de que regresamos y fuimos a ese restaurante italiano donde ya habíamos estado. Nos tocó la misma mesa, pedimos pasta y platicamos sin parar por 3 horas. Él me contó todo sobre el viaje de su familia y de la nueva obsesión de su hermana con la biología marina. Yo le compartí lo que investigué de psicología y mis planes para las materias. Todo fluyó tan natural, como si lleváramos siglos juntos, aunque apenas íbamos empezando. Cuando llegó el postre, él cruzó la mano sobre la mesa y tomó la mía. Quedamos en estudiar juntos 2 veces por semana y salir a caminar por el nuevo sendero, cuando hiciera más calor. Al regresar caminando, me pasó el brazo por los hombros y yo me recargué en él. Así es como se siente una relación sana, sin dramas, sin celos, sin andar comprobando nada. Solo 2 personas que se llevan bien y quieren pasar tiempo juntas. La siguiente semana, iba camino a la biblioteca cuando vi a Jenna del otro lado de la banqueta. Dudé en cruzarme, pero ella me sonrió y saludó con la mano, así que me detuve. Platicamos un par de minutos sobre nuestras vacaciones y horarios. Me contó que estaba saliendo con otro chavo del laboratorio y que se portaba súper bien. Se veía realmente feliz, algo que nunca vi cuando estaba con Dylan. Yo le hablé de Brandon y de mis planes en psicología. No fue súper profunda la charla, ni larga, pero tampoco incómoda. Nos despedimos y cada quien siguió por su lado, pero sentí que fue un avance para las dos. Tal vez nunca seremos mejores amigas, pero tampoco es necesario ser enemigas. A veces cambias, a veces solo superas esa versión tuya que llegó a lastimar a otros. El club de corredores retomó sus entrenamientos los martes y jueves por la tarde. Fui al primero y me di cuenta que el circuito de 8 kilómetros, que antes no podía ni terminar, ya se me hacía bastante llevadero con todo lo que entrené en vacaciones. Caleb corrió conmigo un rato
y me contó de una carrera de 10K en abril. Me preguntó si me animaba a entrenar con el grupo para eso, y sin pensarlo acepté. Nunca había corrido tanto, pero me emocionaba tener un reto distinto. Caleb dijo que iríamos subiendo la distancia poco a poco y que trabajaríamos en la resistencia 2 meses. Después de entrenar, le conté a Brandon y él se ofreció a llevarme agua y botanas en la bici cuando hiciera mis distancias largas de fin de semana. Me gustaba que apoyaba mis metas sin querer volverse el centro de todo, al contrario de Dylan, que siempre encontraba cómo hacer que mi gusto por correr acabara girando alrededor suyo. Brandon solo quería verme llegar a lo que me propusiera. La profe de psicología del semestre pasado me escribió para que pasara a verla. Fui algo nerviosa, pensando que tal vez había fallado el examen, pero lo que quería era decirme que le había impresionado mi forma de entender los temas y pensaba que sería buena ayudando a otros. Me preguntó si quería ser su asistente en la clase introductoria el siguiente año, ayudando a organizar sesiones de estudio, calificar tareas y responder dudas de los alumnos. Acepté de volada, emocionada por aprender y ganar experiencia. Ella me dijo que me mandaría los papeles y que nos veríamos seguido para revisar el contenido del curso. Cuando salí de su oficina, sentí que por fin mi futuro tenía rumbo, con dirección, apoyo de profas y nuevas oportunidades. Nada que ver con el semestre pasado, cuando me sentía perdida y atrapada, lidiando con todo lo de Dylan. Ya para finales de febrero, una noche Brandon llegó a mi cuarto del dormitorio súper emocionado. Había aplicado a una pasantía de verano súper difícil en una organización de conservación y acababan de avisarle que lo eligieron. Se iba 3 meses a una estación de investigación a 4 horas de aquí para hacer trabajo de campo con fauna local. Me dio mucho gusto por él, aunque eso significaba que pasaríamos el verano separados. Nos sentamos en mi cama y hablamos con toda honestidad sobre cómo sería tener una relación a distancia durante esos meses. Él me contó que tendría los fines de semana libres y que en ocasiones podría venir a visitarme. Yo le dije que probablemente me quedaría cerca del campus trabajando, así que también podría ir a verlo. Los dos estábamos seguros de poder con la distancia, porque nuestra relación era firme y confiábamos plenamente. Sabíamos cómo comunicarnos. Sabíamos que la separación iba a ser difícil, pero sentíamos que podríamos con ella. Brandon me confesó que le daba miedo decirme todo esto, porque pensaba que tal vez yo me enojaría por el tiempo que íbamos a pasar separados. Yo le respondí que nunca querría que dejara pasar oportunidades por mi culpa, porque eso no es lo que hace alguien que de verdad quiere a otra persona. Él me besó y me dijo que sentía mucha suerte de haber encontrado a alguien que en serio lo comprendiera. El chavo con el que Harper salió por café se convirtió en su novio formal como a mediados de febrero. Se llamaba Michael y estaba estudiando ciencias de la computación. Harper lo llevó a una noche de juegos al depa de Alicia y encajó perfecto con nosotros. Alicia también invitó a varios amigos del club de corredores, entre ellos Caleb y su novia. Y Brandon también fue. Pedimos pizza, jugamos cartas y nos pusimos a discutir preguntas de películas. Michael hacía reír a Harper todo el tiempo y se notaba cuánto la respetaba. Me encantaba verla tan feliz con alguien que de verdad la valoraba. En las siguientes semanas, nuestro grupo de amigos se fue haciendo cada vez más unido. Cenábamos juntos, hacíamos sesiones de estudio y siempre buscábamos cualquier excusa para vernos, ya fuera en el comedor o en algún depa, solo para convivir. A veces Caleb llevaba su guitarra y nos poníamos a cantar viejas canciones, súper mal, pero con muchas ganas. Así es como se supone que se debe sentir la universidad, como una comunidad donde todos se apoyan y disfrutar juntos es lo importante, sin dramas ni competencia. Pensaba en cuánto tiempo perdí el semestre pasado preocupándome por los celos de Dylan, cuando pude haber estado fortaleciendo estas amistades. Un día de marzo, mientras caminaba por la explanada principal, vi a Dylan a lo lejos. Estaba con gente que no conocía, seguramente de su dormitorio. No sentí nada de nada al verlo, ni enojo por lo de la prepa, ni dolor por cómo se portó el semestre pasado, ni siquiera curiosidad por su vida ahora. Era solo alguien más, compartiendo el mismo espacio de vez en cuando. Me di cuenta de que lo contrario al amor no es el odio, sino la indiferencia. Odiar todavía le daba poder sobre mis emociones, pero la indiferencia quería decir que ya no importaba en lo más mínimo. Dylan me dejó lecciones valiosas. Aprendí a detectar manipulación y a reconocer mi valor, pero esas enseñanzas ahora son mías y van conmigo. Él ya no tiene nada que ver con mi vida real. Seguí mi camino hacia la biblioteca, sin desviarme ni voltear atrás. Ya no podía controlar ni mis emociones ni mis decisiones. Finalmente me sentía justo donde quería estar desde hace un año. La carrera de 10 kilómetros fue un sábado por la mañana a finales de abril. Entrené durante 8 semanas, subiendo poco a poco la distancia y mi velocidad. Brandon iba en bici a un lado mío en las carreras largas de los fines de semana, llevándome agua y barras de energía. Harper, Caleb y Michael fueron a apoyarme el día de la carrera. Alicia también participó. Arrancó en el grupo de adelante. Estaba nerviosa en la línea de salida, rodeada de cientos de otros corredores. Al sonar el disparo, comenzamos a avanzar. Los 2 primeros kilómetros me sentí súper bien, con la respiración tranquila y las piernas firmes. El tercer y cuarto kilómetro se pusieron más duros, ya me ardían los músculos. En el kilómetro 5 fue cuando más quería rendirme, pero me obligué a seguir adelante, recordando todas las veces que sí pude en los entrenamientos. En el último kilómetro ya podía ver la meta y escuchar al público animando. Crucé la meta con un tiempo 2 minutos mejor de lo que me había propuesto. Brandon me esperaba ahí mismo, con una sonrisota y una botella de agua en la mano. Harper, Caleb y Michael
Seattle corrieron a abrazarme súper emocionados y gritándome de felicidad. Nos tomamos muchas fotos juntos y me sentí tan agradecida por tener a personas así de increíbles, que al final se habían vuelto mi familia elegida. Así se ve el verdadero apoyo, gente que te acompaña, te anima y celebra de corazón tus logros, no personas que quieren controlarte o sentirse protagonistas de lo que consigues. El semestre de primavera terminó a principios de mayo y empecé a empacar mi cuarto de la residencia, pensando en todo lo que había cambiado en tan solo un año. Llegué a la universidad el otoño pasado, cargando el peso de lo que pasó con Dylan, creyendo todavía que no era suficiente. Lo dejé entrar otra vez a mi vida por unas semanas, confundida porque al fin me estaba poniendo atención, justo como siempre lo quise. Pero terminé reconociendo mi propio valor y tuve el coraje de alejarme de alguien que solo quería tenerme, no conocerme. Ahora terminaba mi segundo año creciendo en todos los sentidos. Tenía buenas calificaciones, especialmente en psicología. Me aceptaron como asistente de maestro para el siguiente año. Mis metas profesionales estaban más claras que nunca y ya tenía un plan para cumplirlas. Entrenaba para retos más grandes con amigas y amigos que sí me apoyan de verdad. Pero lo principal era que tenía una relación sana, con alguien que de verdad me veía como persona, no solo por mi apariencia ni por lo que podía hacer por él. Brandon respetaba mis metas y mis límites, me escuchaba de verdad y recordaba lo que le platicaba. Me hacía reír, impulsaba mis sueños y nunca quiso decirme qué hacer ni con quién estar. Vi las fotos de mi pared, la carrera de 10 kilómetros, las noches de juegos, las sesiones de estudio. Ahora estas personas eran las mías. Esta era mi vida. Finalmente estaba donde siempre debía estar, por fin dejando atrás a esa chica que recogía los pedazos de carta del piso mientras los demás se reían. Esa chica merecía muchísimo más de lo que Dylan le dio, y ahora, por fin, lo tenía.